dice aquí, experiencias de activación cívica a través de los datos. ¿Alguien aquí ha estado o participado en un hackathon o datatón? La mitad. Ahorita nos van a platicar quienes levantaron la mano, seguramente algunas experiencias e historias. Ajá. Pero vamos a empezar a hablar de eso y vamos a ver cómo es que sirven los datatones, los hackatones, para activar ciudadanía en temáticas públicas de índole social. Así que, comisionada, por favor, Mari Carmen Nava está aquí del equipo de Estado Abierto, el que ves el equipo de Estado Abierto del INFO Ciudad de México. Un aplauso para ella y nos va a contar y llevar esa experiencia. Muchas gracias, Juan Manuel, pues por la coordinación de todo este día donde celebramos justo el Open Data Day. Y bueno, en México ustedes son expertazas en justo construir información y sabemos que es costosísimo en términos de tiempo, de expertise, poder tener información. Entonces, bueno, algo que nosotras queremos presentarles en esta oportunidad es lo que hemos hecho desde el Garante de la Ciudad de México bajo mi coordinación, y hemos tenido 2 datatones. Uno sobre movilidad y mujeres y el otro sobre economía de cuidados. Y estamos hablando que son 25 millones de personas, de mujeres, que se quedan sin tener espacio laboral por cuidar a alguien más. Y esta cifra pues es la que nos ha motivado a poder tener este tipo de ejercicios. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva de estudiantes súper que bueno, pues las escucharemos. Y otro de los datos que a mí me interesa mucho dejar en el radar, porque en el para qué queremos construir soluciones colaborativas, justo está la necesidad que tenemos en el país, en México concretamente, de que 1 de cada 2 personas están en circunstancias de pobreza. Luego entonces las desigualdades son monumentales, ¿no? Y cómo nos podemos acercar a soluciones colaborativas a través justo de los datos abiertos y de la información que tenemos. En el último datatón, nosotras pusimos a disposición de quienes participaron en él 140 bases de datos, conjuntos de datos públicos que pudieran justo hacer uso de ellos, de tal manera que incluso les acortamos esa búsqueda para ponerlo a disposición de quienes participaron. Y también estamos hablando que prácticamente el 50% de la población, de acuerdo a INEGI, 45.9, ¿no? Es susceptible de tener algún tipo de cuidados. De tal manera que por eso también en los últimos años en el país se ha hablado de cómo construimos un sistema de cuidados. Yo le agregaré la palabra integral, porque si no tenemos una coordinación entre instituciones podremos aportar justo soluciones colaborativas y nos vamos a quedar bien cortitas, ¿no? También otra de las cosas que detectamos en este ejercicio de datatón es el acompañamiento y la visibilidad de los proyectos que ganaron, de quienes participaron, porque hay un esfuerzo de análisis, de revisión de información, de hasta dónde pueden bajar los datos para construir soluciones mucho más focalizadas y sobre todo que fueran factibles. Y en ese sentido, justo es que pues quisimos participar en este Open Data Day, es el 7º año consecutivo y bueno, pues nuevamente gracias por la oportunidad de estar con toda la banda datera y poder acompañar en esta parte de lo que yo le llamo el postdatatón, porque seguramente les ha pasado, participan, se premia y luego ¿qué pasa? Nosotras lo que buscamos hacer es que esas propuestas generen incidencia, puedan ser tomadas por las instituciones, actores públicos, también organizaciones o redes internacionales para hacerlas realidad, que no se queden en proyectos, en bosquejos, sino que bajen y sean aterrizadas, de tal manera que estos datatones que buscan incidencia también es como el sello de la casa, concretamente de mi gestión, porque si no incidimos, entonces pues cuál va a ser la mejoría, ¿no? Y cómo lo vamos a medir y hasta dónde vamos a alcanzar
ese tipo de resultados. Así que bueno, pues nada, que les vamos a contar aquí en la voz de quienes participaron, algunas de nuestros equipos de Datatón. Así que bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a continuación vamos a presentar a Semiramis García de la Cruz, que ella nos va a presentar el proyecto de huertos urbanos para una red comunitaria de cuidados, que es el proyecto que obtuvo el primer lugar del Datatón de Economía y Cuidados. Bienvenida, Semiramis. Pues buenas tardes a todos, ya me presentaron. En realidad somos un equipo, pero mi equipo no pudo venir, entonces vengo en representación, pero pues igual les comento. Mis compañeros Isaías y Óscar Ali. Isaías y yo estudiamos la maestría en cómputo estadístico en el Centro de Investigación en Matemáticas en Monterrey. Yo vengo de Monterrey ahorita. Y mi compañero Óscar es politólogo egresado de la UNAM. Entonces, pues aquí está el equipo de trabajo. Y bueno, vamos a dar un breve contexto a de dónde nace nuestro proyecto. Enfocamos nuestra prioridad en 3 vertientes fundamentales. El primero es la división sexual del trabajo en las sociedades occidentales. Ha puesto desproporcionadamente sobre las mujeres la responsabilidad de los cuidados. Es algo que ya mencionó en cifras la comisionada, pero esa es una realidad, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta quién se ha encargado de los cuidados en nuestras casas, pues yo creo que no es necesario que hagamos un estudio al respecto para que sepamos la respuesta en general. Por otro lado, tenemos un contexto de una población que cada vez envejece más. La demanda de cuidados para esta población está bastante desatendida y pues es una población que va en aumento, entonces debería de ser prioridad para nuestros gobiernos y para nosotros como sociedad en general. Por último, en el contexto de la crisis climática, tenemos una emergencia climática, sobre todo en contextos urbanos como Ciudad de México, donde en particular grupos como mujeres y personas adultas mayores se ven bastante afectadas, incluyendo pues también los niños, por las condiciones climáticas que todos estamos dejando, ¿no?, en el planeta. Entonces, ¿qué usamos o qué encontramos de todas esas bases de datos que nos dieron? Pues viene de estos 4 bloques. En primer lugar, el Observatorio de Cuidados de México. Es una alianza y una colaboración que realizó el Colegio de México con otras instituciones para tener como una base de datos estructurada, un dashboard que pueden buscar ustedes en internet que les da información muy útil. Nosotros hicimos un web scraping para poder obtener información a partir de esos datos. También tenemos bases de datos de estacionamientos y áreas verdes de Ciudad de México, así como la ENACIC, que es una encuesta donde se habla de la economía de cuidados en México. Ahora, estos vienen distribuidos, es la distribución del espacio público en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros nos adueñamos de ese espacio público, podremos darle una segunda vida y una utilidad para estas poblaciones vulnerables. Entonces, con la ENACIC simplemente obtuvimos insights de información que, pues, les digo, yo creo que todos tenemos eso en nuestro día a día, de quién se encarga de los cuidados de las personas. Y bueno, estos son algunos de los resultados interesantes, enfocados específicamente en adultos mayores. La pregunta era, ¿quién cuida a las personas adultas mayores? Y no estaba desagregado como solo en hijos o, no sé, primos o hermanos, ¿no? O sea, lo interesante es que está desagregado a nivel hija o nieta, que son las principales cuidadoras de los adultos mayores con discapacidad, y para personas adultas mayores de más de 60 en general, siguen siendo las hijas y nietas las que se encargan de esos cuidados. Por otro lado, tenemos qué es lo que están esperando esos adultos mayores de nosotras, sobre todo, ¿no? Pero de nosotras como sociedad.
La pregunta era, ¿qué cuidado requiere la población adulta mayor que vive sola de la ENASIC? Y si nos damos cuenta, la mayor respuesta es que quieren compañía, un espacio para convivir, un lugar donde puedan establecer vínculos. No necesariamente tienen que ser sus hijas y nietas quien se los dé, ¿no? Todos como sociedad podemos ponerle nuestra parte para que tengan un espacio donde puedan tener esa compañía que necesitan. Y bueno, realizamos un mapeo justamente de qué espacios podrían ser viables para establecer centros donde adultos mayores tengan oportunidad de establecer vínculos con más personas. Y bueno, en nuestro intento de unificar las iniciativas tanto públicas como privadas, por el lado del sector privado, existe una enorme cantidad de estacionamientos en Ciudad de México que potencialmente podrían ser espacios de colaboración o donde la gente interactúe con otra finalidad que simplemente dejar los automóviles. Y también tenemos áreas verdes que muchos de nosotros hemos visto, parques cerca de nuestra casa que están desatendidas. Entonces podrían ser también transformados en algo más que simplemente un parque o unas canchas descuidadas, no porque no crea que no deba de haber canchas, solo como por poner el ejemplo. Y pues así también mapeamos el porcentaje de espacios públicos con accesibilidad ciclista y peatonal a las zonas, para tener en cuenta cómo van a llegar estos adultos mayores a lugares así, porque estamos conscientes de que no tienen la misma movilidad que una persona en sus 20s, 30s. Entonces esto es algo fundamental, que tengan la posibilidad de también llegar a los centros. Y la propuesta ahora sí que implementamos, huertos urbanos. Una red de espacios públicos y áreas verdes gestionados por la propia comunidad, financiados con presupuesto público y privado y orientados a la provisión de cuidados para personas adultas mayores por medio de actividades de acompañamiento, formativas, recreativas, principalmente con la producción de hortalizas, no únicamente de eso. ¿Por qué propusimos eso? Pues porque sentíamos que también abarcaba un poco esta parte del cambio climático. Es una actividad que les suele gustar a los adultos mayores, el cuidado de las plantitas o plantar sus propios alimentos. Y bueno, tendrían una finalidad de autoconsumo o una venta de estas hortalizas. Bueno, ¿puedes regresar conmigo? Ya existe uno, hay un precedente, es un huerto en Tlatelolco, la imagen ilustrativa está ahí. O sea, que es posible tenerlos, no es una idea simplemente sacada de una sociedad utópica. Entonces, los objetivos son planteados en estos 4 espacios, pero pues creo que queda bastante claro que es una unificación del trabajo colaborativo de nosotros como sociedad, de gobierno, del sector privado. Y también no lo incluimos, pero cuando desarrollamos el proyecto nos dimos cuenta que nosotros provenimos de la parte académica o de investigación. Entonces creemos que en realidad se focalizan todos los esfuerzos por un bien común y es donde se obtienen proyectos interesantes como este. Ahora, solo para platicar brevemente la metodología que proponemos, bueno, para ubicar estos huertos, que es donde entran las técnicas, ahora sí, de trabajar con los datos o de usar modelos, que es lo que hemos aprendido mi compañero Isaías y yo en una maestría de cómputo estadístico, pues proponemos una clasificación de las alcaldías de acuerdo a variables para tener una prioridad sobre las alcaldías. No porque creamos que no todas se merecerían tener un huerto urbano, pero hablando de gobierno, de presupuestos, de políticas públicas, pues sabemos que es complicado que se pudiera tener el recurso suficiente para abarcar a todo un estado. Me gustaría decir que incluso descentralizar esta propuesta y llevarla a un nivel pues nacional, no simplemente enfocarnos así, pero es un primer prototipo que se plantea.
Entonces, las variables que más aportan al puntaje de este índice de prioridad de cuidados son el número de estacionamientos que hay en la alcaldía, que son potenciales lugares para establecer pues un huerto de cuidados, así como el número de áreas verdes, la población de adultos mayores de la alcaldía y las mujeres sin actividad económica en la zona, que también resultó tener una importancia en el modelo. Para ejemplificar, o bueno, mencionar el modelo que probamos, es un método clásico de AdaBoost que funciona con el boosting, si saben de las técnicas. Un poquito más desarrollado está en nuestra página la metodología y al final hay un QR si lo quieren revisar o nos pueden escribir en nuestros correos. Pero pues mencionamos que se toman esas características que le dan importancia a que se establezca un huerto en alguna alcaldía en específico. Y bueno, nuestras conclusiones es que este proyecto nos pareció una buena idea justo porque se enlazan estas tres vertientes de la crisis climática, la demanda de cuidados insatisfecha y el envejecimiento de la población. Entonces, los huertos urbanos se presentarían como una infraestructura que impulsaría el bienestar económico, emocional, ambiental, donde se crearían comunidades más solidarias y resilientes. ¿Y qué proyectos nosotros creemos que ya se han creado en Ciudad de México? Por ejemplo, tenemos los pilares que existen para las juventudes, entonces no se nos hace una idea descabellada que también se ponga foco en otro sector de la población. Y la que sigue. Bueno, ahí está nuestro contacto y en la última diapositiva me parece que puse el QR de nuestra página, también ahí van a encontrar nuestras redes y bueno, mencionar claramente que este proyecto fue el que eligieron como ganador en el Datatón de Economía y Cuidados. Y un paréntesis que no quería desaprovechar es que nos gustaría que este proyecto fuera como más específico y tuviéramos en cuenta los lugares específicos donde potencialmente se podría poner un huerto, pero ahí lo que nos faltó a nosotros en los datos era tener desagregados los datos a nivel colonia, porque decir en alcaldías de, sí, en la alcaldía Tlalpan deberíamos de poner un huerto, ¿no? Pero sigue siendo la pregunta de ¿dónde sería un lugar viable? ¿Dónde podríamos optimizar que se abarque a la mayor cantidad de población? Y eso pues crearía otro análisis complementario a esta propuesta. Les digo, es un prototipo nada más de lo que pensamos que sería útil. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luisa, por estar, o sea, que vienen llegando de Monterrey ahorita y bueno, la verdad que muy interesante el proyecto y muchísimas felicidades y esperemos que sí, justamente esta experiencia pueda ser aprovechada y replicada justamente por, o sea, en otras entidades federativas y se pueda justamente también tener la información más desagregada. Y bueno, a continuación quiero dar lugar a Sofía Cuevas Madrigal, a Elda Luisa Centeno Morales y a Arturo Ramírez, que ellos han postulado el proyecto ¿Quién cuida a las que cuidan?, que obtuvo también el segundo lugar en este Datatón de Economía y Cuidados. Bienvenidos, adelante. Hola a todas y a todos, gracias por estar escuchándonos en este momento. Nosotras somos egresadas recientes del CIDE, somos politólogas e internacionalistas y justamente el Datatón del año pasado nos sirvió como una oportunidad para reencontrarnos y crear como un espacio pues que nos llevó a volver a vernos y, o sea, en este marco de poder investigar sobre un tema que además nos resultó súper interesante, súper apasionante y revisando, pues, por ejemplo, los ejes y las líneas de investigación para este Datatón de Economía y Cuidados, pues lo primero que nos saltó fue qué pasa con las personas que cuidan, ¿no? ¿Quién se encarga de ellas? Porque al final, en el ciclo de la vida, pues todas y todos necesitamos de ciertos cuidados, ¿no? Entonces nosotras nos apegamos a esta pregunta y de esto va nuestra investigación. Muchas gracias, Sofía.
yo nada más quería hablarles un poco del formato de nuestra presentación. Nosotros, por nuestra formación y por nuestra experiencia laboral, etcétera, buscamos que sea un proyecto muy enfocado a la incidencia, a las políticas públicas. Por esto mismo presentamos una página que está montada en React, donde se muestra generalmente todas las etapas del proyecto, los resultados, recomendaciones, etcétera, porque creemos que para que el proyecto vuele es vital que sea reproductible, que sea fácil de consultar, que se pueda ver que se pueda transferir de forma fácil en una conversación, etcétera. Entonces, a continuación, mis compañeras y yo les vamos a hablar más de este proyecto. Bueno, nosotras lo que hicimos fue encontrarnos con estos lugares que se llaman Centros Luna, que son lugares que ha implementado la Secretaría de la Mujer en la ciudad, y son lugares donde se les da asistencia a las mujeres, puede ser asistencia legal, psicológica, hay mucha información sobre salud, como para interrupciones legales del embarazo, y sobre todo a nosotras se nos hizo muy importante porque, por ejemplo, esta ayuda integral que se le da a las mujeres muchas veces termina en ayuda para ellas, para que logren salir del ciclo de violencia que están viviendo en sus hogares. Entonces lo que hicimos fue investigar sobre estos centros y nos fuimos dando cuenta que los centros que hoy en día existen no necesariamente cubren la demanda que las mujeres están expresando en términos de todos los servicios que ofrecen, ¿no? Por ejemplo, encontramos que en el 60% de las colonias con más marginación, estas mujeres tienen que transportarse por más de 30 minutos para llegar a uno de estos centros. Imagínense tener justamente, la cantidad de horas al día que se dedican al cuidado, que, son bastantes dependiendo del caso. Entonces, este tiempo de transportarse de media hora de ida y vuelta, más el tiempo que se le dedica a estar en el centro, pues muchas veces no es posible para una mujer invertir ese tiempo en ir, venir y estar ahí. Y el 50% de las colonias tiene que viajar más de una hora diaria en transporte público para llegar al centro Luna más cercano. Entonces, para nosotras fue muy importante incorporar el factor de la marginación social, la violencia que se vive en diferentes zonas de la ciudad, y hacer una relación entre estas dos variables para pensar en qué puntos específicos hay más mujeres que necesitan un centro Luna y dónde no está habiendo ese acceso. Bueno, entonces rápidamente les explico un poco la metodología que utilizamos. Como dijo mi compañera Sofía, para la parte de recopilación de datos utilizamos dos variables. Una es la localización de centros Luna existentes, que utilizamos como bases de datos Google Maps y Facebook. Y el segundo es este índice de marginalidad de violencia urbana por colonia. Este es un dato obtenido del portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, que como es un índice está compuesto por varias variables, como por ejemplo acceso a servicios básicos, por ejemplo disponibilidad de agua, luz, etcétera, ¿no? Después hicimos este análisis espacial. Si estuvieron con nosotras, en los talleres de la mañana, aprendimos sobre cómo hacer solicitudes de APIs e isócronas. Entonces, este fue básicamente la base de nuestro estudio, ¿no? Como una isócrona quiere decir cuánto tiempo puedo, desde el punto donde yo estoy, cuánto puedo abarcar en X tramos de tiempo. En nuestro caso fueron 20, 30 y 45 minutos. Y entonces después hicimos este cruce de tiempos de traslado con colonias prioritarias según indicadores sociodemográficos, que son este índice de marginalidad. Ahora, creo que un dato importante es que cobertura la medimos con base en superficie cubierta. O creo que una oportunidad de nuestra investigación fue hacerlo por cobertura en el sentido de mujeres, en el sentido poblacional, ¿no? De cuántas mujeres hay, pero creo que en el tiempo de análisis solo pudimos hacerlo por cobertura, pero es algo que nos gustaría hacer más adelante para tener un análisis muchísimo más preciso, digamos, y mucho más fuerte brindado. Y por áreas prioritarias, como dijo mi compañera Sofía, hicimos este cruce, ¿no? Donde identificamos
colonias prioritarias según su nivel de marginalidad, de acuerdo con este índice de datos abiertos de la Ciudad de México, y accesibilidad a estos centros. Y luego una visualización interactiva que les va a explicar ahorita mi compañero Arturo para identificar estas áreas prioritarias. Creo que este mapa que viene a continuación es como o sea, atiende esta parte de practicalidad para que sea un estudio muchísimo más trasladable y tenga esta incidencia. Muchas gracias. Sí, claro, vamos a bajar un poquito más, claro. Primero les voy a explicar un poco más sobre el mapa. Como mencionó mi compañera Elda, lo que hicimos fue sacar las isócronas por intervalos de tiempo, 15, 30, 45 minutos. Y con esto sacamos en qué colonias las mujeres tienen que viajar más de ese tiempo para poder acceder al centro luna. Como lo explicaron Sofía y Elda, la importancia de esto es que la violencia de género es un ciclo y es difícil romperlo y se necesita acompañamiento para romperlo. Por lo tanto, si no hay ese acompañamiento, si es muy difícil acceder a él, es muy difícil que se llegue a romper. El traslado es una barrera gigante para que se rompa este ciclo. De ahí viene la lógica de nuestro análisis. Ahora, este mapa está montado en Kepler, que es un framework que liberó Uber, es de uso abierto, cualquier persona puede subir sus datos ahí. Lo que hicimos ahí, de casualidad, ¿se puede picar en esta flecha de acá arriba? Muchas gracias. Aquí subimos las 3 capas dependiendo del nivel de cobertura temporal de la isócrona. Tenemos para 15, 30 y 45 minutos. Se puede un poco para abajo. Aquí, por favor, aquí en este ojo. Aquí. Ahí, abajo. Listo. Aquí, como funcionan estas 3 capas es que se van marcando las colonias prioritarias según el tiempo de traslado. Por ejemplo, en esta última capa nos muestra las colonias en las que las mujeres tienen que viajar más de 45 minutos para acceder a un centro luna. El mapa, lamentablemente, como es un hosting gratis, pues, o sea, no me lo dejó hacerlo más grande, pero la idea de este mapa es que son colonias con grado 4 o 5 de marginalidad, que son los 2 más altos en la base. Con este mapa se puede identificar el nombre de la colonia, se puede identificar el grado de marginalidad que tiene y también se puede identificar, no sale porque el tooltip falta configurarlo, pero se puede identificar el número de carpetas de investigación por violencia doméstica que tiene cada colonia. La idea de esto es que como tomador, esto es algo pensado para personas tomadoras de decisiones, la idea es que por favor se puede hacer un poco para arriba el mapa. Como la principal recomendación que yo personalmente me gustaría que se tuviera son los 3 clústeres en los que creo que es vital centrar la atención a la violencia de género en este momento. Una es en esta zona de Iztapalapa, es una zona con alta marginación de grados de 4 y 5 y las colonias, todas las mujeres que están en esas colonias actualmente necesitan viajar más de 45 minutos para obtener atención en un centro luna. Creo que es de vital importancia generar políticas públicas para atender este problema. El segundo clúster, que es más difícil de atender, es toda la franja inferior de la Ciudad de México, porque son alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco, donde y aparte están desperdigadas las colonias prioritarias, entonces creo que es más complicado, son otro tipo de políticas públicas los que no se necesitan. Y el último, que no se ve, pero está arriba, hasta arriba, y es una que le tengo principal ganas de comunicarlo, es esta zona de la Gustavo Madero. Yo en esa zona estudié la preparatoria, conozco esa zona bien. Toda esta zona de Coatepec, que es la zona escolar, etcétera, es una zona de alta marginación y es una zona de muy difícil acceso. También es un clúster prioritario para atender. Actualmente esperemos que con el cablebús se pueda solventar un poco esta problemática, pero creo que además de eso se necesitan políticas públicas basadas en evidencia en este caso para atender este importante problema. Bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía, Elda y Arturo, por presentar el proyecto donde se puede ver la correlación justamente, o sea, de las mujeres que viven en situaciones de violencia y el traslado a los centros lunas. Muchas gracias. Y bueno, a continuación quiero presentar a Benjamín Oliva, que es parte del equipo que desarrolló la aplicación Cuidamos, que también nos va a contar un poco. Muchas gracias. Gracias. Vale, bien. Bien, nosotros somos Analítica Boutique, somos un equipo que hace analítica y inteligencia artificial. Esto es un poquito de promoción, no lo voy a negar. Somos
Tenemos un poquito aquí la historia de lo que estamos haciendo en este momento. Somos una empresa que da soporte básicamente a empresas pequeñas y medianas. Implementamos analítica y hacemos soluciones de inteligencia artificial de muchos niveles, ¿no? Pero en general, de lo que se puedan imaginar, hemos hecho. Y bueno, tenemos una vertiente que es de proyectos sociales y en este momento la vertiente está creciendo muchísimo en temas de capacitación, entonces por eso se las platico. Entonces, hemos trabajado con el CIDE, ICEL, Ibero, la FES Acatlán, el OEM y con BBVA. Y en este momento uno de los proyectos que tenemos como cocinando y que nos gustaría como decirles que probablemente, seguramente una semana nos van a ver en redes, es un partnership que vamos a hacer con AuraChat. No sé si lo ubican, no saben quién es AuraChat, espero que sí. AuraChat es la startup que está en Palo Alto, que le ayudó a Olimpia a desarrollar un chat para atender temas de personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, a través de un chat con inteligencia artificial, AuraChat hizo un desarrollo. Vamos a trabajar con ellos, queremos desarrollar una especie de diplomado que pueda dotar a mujeres con capacidades para dirigir empresas con inteligencia artificial, ¿vale? ¿No? Con herramientas de inteligencia artificial. Bien, ahora sí, ya pasamos el flyer y veamos lo que es Cuidamos. Bueno, Cuidamos es una aplicación que la pensamos un poco solucionando un problema que creemos que es el que está presente en digamos, en este nicho de problema social, que es básicamente la falta de incentivos. Lo que creemos es que falta un tema de articulación, entonces como nosotros lo pensamos, es un poco articular diferentes actores a través de un mecanismo de matching, es como generar como un mecanismo en el cual, ¿cómo generamos que todas las personas que tienen diferentes incentivos nos alineamos para un propósito mayor? Que en este caso es, dotémosle de valor al problema de cuidar a otras personas. Bien, entonces, si le puedes dar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran nuestros objetivos cuando lo planteamos? Uno es abrir la conversación sobre cómo generar una valorización del concepto de cuidar, ¿no? Luego, lo que siguiente que nos preguntamos es cómo coordinamos los diferentes incentivos. Porque por un lado tenemos gobiernos, tenemos personas que tienen que cuidar a otras personas, y tenemos empresas que probablemente estarían dispuestas a ayudar, pero no saben cómo porque no hay incentivos ni mecanismos para que eso ocurra. Entonces, lo que tratamos de hacer es como rescatar un poco la dimensión viva, como nosotros le decimos, de los datos. Es un poco lo que queremos hacer. Podemos ver la siguiente. Entonces, creemos que en realidad aquí como hay una especie como de que todo está necesariamente desvinculado. O sea, hay una agenda 2030 que probablemente no necesariamente está funcionando como nos gustaría. Hay un programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres que tampoco creemos que está probablemente necesariamente en su mejor momento. Y los datos abiertos normalmente están muy desvinculados de acciones específicas, ¿no? Eso es lo que creemos que está pasando. Bien, puedes pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros? Es un sistema robusto, que hubiera equidad fiscal, y ahorita les cuento por qué, y corresponsabilidad, y también les cuento ahorita por qué. Vale, podrías avanzar. Bien, entonces, nosotros creemos que la palabra clave aquí es articular, ¿no? Ese es como nosotros pensamos el problema. ¿Puedes ver la siguiente, por favor? Bien, entonces, nosotros creemos que en realidad esto es un problema de generar como diferentes esquemas para solucionar, conectar diferentes incentivos que existen en la sociedad. Por un lado, piensen esto, ¿no? Tenemos cuidadores que ofrecen su tiempo y dedicación a cuidar personas o a hacer labores de cuidado, y tenemos empresas que probablemente tienen vacantes, están interesadas en cumplir acciones de responsabilidad social, están interesadas en ofrecer servicios y bienes que a lo mejor para beneficiar a la sociedad en general. Tenemos al gobierno que de alguna manera no solamente se trata de recursos, sino puede ofrecer otro tipo de mecanismos como certificaciones, dotar de plazos, un poco la figura como, probablemente les ha de sonar muchísimo más, ¿no? Como una empresa certificada que tiene ciertas disminuciones de carga regulatoria respecto de otras. Ese tipo de mecanismos existen en el gobierno. Y tenemos otro tipo de personas que también son profesionistas, que estarían dispuestos a dotar su tiempo para capacitar, para ofrecer servicios profesionales, ¿no? Y entonces nuestro problema, o lo que nosotros tratamos de solucionar, es todo esto está desvinculado, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos vincular, ¿no? Es decir, si pudiéramos hacer que las empresas generaran un mecanismo de recompensar las labores de cuidado, porque es probablemente lo que nos interesa,
las personas que hacen labores de cuidado tienen que hacer mucho tiempo de su día, lo tienen que dedicar a eso, y entonces poderles recompensar de alguna manera, ¿no? Y seguramente lo podríamos hacer si pudiéramos vincular quiénes son los que cuidan con quiénes son las empresas. ¿Quién es el gobierno que probablemente podría incentivar a las empresas para dotar, por ejemplo, de un descuento, cursos, vacantes, un montón de cosas que ya ocurren hoy en el mercado, pero que está totalmente desvinculado? Podemos pasar a la siguiente. Para nosotros esto es, los economistas le dicen efectos indirectos de red. Es decir, lo que nos interesa es, por un lado, que los que son cuidadores, les gustaría que hubiera más empresas que ofrecieran servicios. Y por otro lado, a las empresas les gustaría que hubiera más beneficios del gobierno. Y por otro lado, a los profesionistas les gustaría que hubiera probablemente, a lo mejor otros beneficios que puedan tomar de las empresas o del gobierno. Todo eso son incentivos totalmente desvinculados. La manera en que lo puede solucionar es a través de una red, concretamente en un esquema muy particular que se llama el mercado de varios lados o plataforma de múltiples lados. Ese es, digamos, el concepto general. Pasamos a la siguiente. Entonces, nosotros creemos, o lo que cuando lo planteamos, es que creíamos que podíamos generar una manera para solucionar un problema público desde lo local. Es decir, a diferencia de muchas otras economías, México no es una economía que tiene empresas grandes. Las empresas grandes no es lo que sostiene principalmente la economía, lo sostienen las empresas pequeñas y medianas, muy en el ámbito local. Entonces, de articular todo eso es muy difícil. Incluso cobrar impuestos es muy difícil. Entonces, lo que creíamos era precisamente construir un mecanismo para que eso se solucionara. Bien, podemos pasar a lo siguiente. Al final de cuentas, como nosotros lo pensamos, es generar una forma de hacer datos con impacto, ¿no? Es como generamos un cambio en la conversación, y no solo dejarlo de un lado, que es como un poco lo que creemos que a lo mejor limita las posibilidades de que los problemas se adopten más por la sociedad, que es que a veces le dejamos todo al Estado, que el Estado haga todo, sin que necesariamente impulsemos otros mecanismos para incentivar otro tipo de nodos o de cosas que están sueltas y desarticuladas, ¿no? Bien, podemos pasar a la siguiente. Bueno, esta es la fuente de datos que ocupamos para la propuesta que hicimos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, esta es la dirección donde está deployado nuestro demo. Podemos pasar a lo siguiente. Son un par de videos de cómo funciona la plataforma. Bueno, el demo en este momento. Es un demo, seguramente si hablaron algo en la mañana, hicieron un deploy en Streamlight, espero, o en Hugging Face, espero, o algo así. Está ahí este demo. Y básicamente lo que ustedes pueden ver es cómo funcionaría hacer un registro, por ejemplo, de una persona que cuida, qué es lo que tendría que registrar, sus datos, probablemente registrar sus horas de cuidado, y bueno, podemos pasar a la siguiente. Habría, por ejemplo, también empresas que estarían dispuestas a registrar lo que estarían dispuestas a dotar a las personas que cuidan como una recompensa. Por ejemplo, estarían dispuestas a lo mejor a colocar algún descuento por algún servicio equivalente a algunas horas de cuidado. Al final de cuentas, darle valor al cuidado. Ese es el punto, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, y el gobierno también podría hacer lo suyo, ¿no? No solamente en todos los niveles, ¿no? Un gobierno municipal que a lo mejor va a ofrecer un descuento para las personas cuidadoras en su predial, o en su mecanismo de pago de agua, bueno, en diferentes cosas que puede hacer. Bien, podemos pasar a la siguiente. Y bueno, listo, aquí les dejo los QRs de Jessica, que es quien me ayudó a hacer esto. No pudo venir hoy porque precisamente tuvimos un tema de cuidado. Entonces tuvimos que echarnos un volado de quién se quedaba a cuidar y quién se venía para acá. ¿Vale? Bien, muchas gracias. Muchas gracias también por presentar justamente esta herramienta, o sea, esta aplicación, o sea que la idea es articular esfuerzos para generar un esquema de incentivos de cuidado. Y ahora, a continuación, me gustaría también darle el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Apollina nuevamente para que pueda reflexionar justamente sobre todas estas actividades del Data Tour. Gracias, únicamente un par de anuncios porque hay que aprovechar justo en la banda datera que está por acá. Tenemos un micrositio de datos abiertos de la Ciudad de México.
Entonces pueden ustedes descargar esa información, alberga todo lo que se ha preguntado en el Distrito Federal, Ciudad de México en los últimos 18 años. Al cierre prácticamente de la gestión que tengamos desde el garante de la ciudad, vamos a dejar actualizada esa información, de tal manera que ustedes pueden descargar la información. Tenemos más de 60 bancos de datos temáticos en materia de género, ambiental, por supuesto, cuidados. Aprovechenla y, bueno, por ahí dice 41, teníamos ya 61, no sé, estamos ahí migrando, porque empezamos con un micrositio como en beta y lo queremos dejar mejorado, entonces estamos migrando junto a esa información, de tal manera que también aquí hay sobre movilidad, por ejemplo. Entonces, y para darles el contexto respecto a la información que tenemos en el país, la Ciudad de México concentra 1 de cada 5 solicitudes que se han hecho, de tal manera que esta parte de contar con la información albergada en la Plataforma Nacional de Transparencia en este contexto de transformación institucional que se está haciendo para brindar justo el derecho a saber, me parecía muy relevante dejarlas, pues, esta información para que la puedan utilizar. Y también tenemos, está el micrositio, el Datatón, por si lo podemos visibilizar. Parte de lo que estamos también por terminar es una guía para hacer datatones con incidencia, que busquen incidir. Entonces, la experiencia que tuvimos de los 2 que activamos es que va a ir plasmada en este tipo de guía para poder dejar documentado y que puedan tener una replicabilidad. En este micrositio de los datatones está el Ideatón, que también nosotras participamos justo con aquí en el Open Data Day, y ahí a través de una lluvia de ideas fue que se fue decantando los temas del datatón. No se generaron en el de por qué lo digo yo, ¿no? Entonces, más bien fue una construcción colaborativa durante todo el transcurso de la elaboración de estos datatones. Y también tenemos una parte que a mí me gusta mucho, que son las mentorías, y que es un aprovechamiento, también están grabadas por si quieren rescatarlas, por supuesto, porque lo que buscamos es abonar a la cultura, la parte de la sensibilización y la cultura de la equidad. No únicamente tener como el expertise de manejo de información, de visibilización de datos, que claro que si no, no tenemos datatón, ¿no? Pero aprovechar justo esta parte de distintas disciplinas y que puedan haber sido vertidas en estas mentorías. Entonces, pueden ser de utilidad por si quieren igual rescatarlas en los 2 datatones. Y bueno, pues próximamente les daremos la noticia de este documento que va a enviar. También ha sido de gran interés, por ejemplo, de ONU Mujeres para poderlo tomar como buena práctica en el caso mexicano y presentarlo en otros países. Así que pues ya tendrán noticias nuestras con independencia de lo que ocurra en estas reformas constitucionales, que bueno, estamos en el país y no hay que omitirlas, pero finalmente lo valioso de todo eso, y por eso a mí me interesaba dejárselos como comercial final, es que rescaten esos materiales. Hay también un ABC, bueno, no se llama ABC, se va a llamar de otra manera, pero cómo podemos empezar a fortalecer capacidades en instituciones públicas sobre todo, y dar una introducción de lo que son datos abiertos, que por ahí también va a ser un material valioso próximo a tener. Así que por mi parte sería cuanto, y bueno, agradecerles nuevamente. Cualquier cosa que necesiten, que tengan inquietud, pues estamos aquí en los pasillos si quieren aprovechar y conversar con quienes justo expusieron. Muchísimas gracias. Y pues finalmente esta parte de cómo incidimos a través de los datos abiertos, y que las acciones, que sí se quede en una acción, y en una acción pública de preferencia. Si pudiera engarzarse con una acción privada estaría buenísimo. Creo que son los proyectos que dan sobre todo mucho mayor durabilidad, sostenibilidad, y que sean pues factibles. Así que no empezamos de cero, dejamos muy buenas ideas y les compartimos aquí en este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias a quienes presentaron también los proyectos y bueno, a varias instancias que acompañaron justamente la convocatoria del Datatón, que está aquí Socialtic, desde luego, está Pida la Info también, o sea, está el laboratorio, está Ezequiel de aquí del ITAM, o sea, en fin, o sea, somos varias aliadas detrás de eso. Y bueno, para cerrar me gustaría darle justamente el uso de la voz a Juan Manuel Casanueva, o sea, que también fue parte de esta historia. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias. Gracias por las experiencias. Equipos, son lo máximo. Les platico dos cosas así, un poquito personales, pero espero que sean relevantes de temas de datatones. Muchos quienes estamos aquí y muchas venimos de espacios así. Por eso en Socialtic nos parece importante hacer este tipo de espacios en donde decimos, bueno, pues yo hago tecnología, hago compu, o estudio matemáticas, o me gusta, me interesan los temas sociales, o de algún tema en particular, o tengo una causa, y quiero ver cómo hacer las cosas mejores, cómo entenderlas con mayor capacidad. Y esos espacios sirven para básicamente dos cosas, ¿no? Uno es aprender. Espero que hayan aprendido hasta el día de hoy algunas cosas nuevas y en los próximos proyectos que les van a presentar seguramente aprenderán más. Pero lo segundo es conectar. Corrí el año de 2009. No nos digan cuántos años tenían en esa época, porque no vamos a sentir mal. Pero se hizo uno de los primeros hackatones cívicos o datatones en México. En ese momento, pues la verdad, había una intención un poquito más de incidencia, de decir, bueno, no hay un portal de datos abiertos, los gobiernos no tienen más que PDFs, si es que nos va bien en su lógica de gobierno digital, ponemos un PDF, y desde el lado técnico teníamos una reflexión relativamente simple, que es, a ver, si está en una computadora y está en una tabla o en un sistema, pónganle publish ahí, que aparezca la página web. ¿Qué les cuesta? Aparte es información pública, es para la ciudadanía y podemos ayudar, ¿no? Desde grupos sociales y de grupos técnicos, y cuando esa ayuda se da en conjunto, pues podemos hacer cosas como darle ideas y recomendaciones y el análisis, que muchas veces dentro del gobierno ni siquiera tienen equipos analizando esta data para decir, bueno, ¿dónde deberían haber huertos urbanos? O algunas otras cosas de políticas públicas, y también para hacer acciones cívicas propias, ¿no? Y no solamente a la se va, sino también basadas en evidencia, ¿no? Entonces, esos espacios sirven para eso, sirven para juntarnos, para aprender y para, sobre todo, accionar basado en datos muchas de las acciones que pasan, que se necesitan hacer para resolver problemas públicos y cívicos. Así que, otra vez un aplauso a el Info, al equipo de Estado Abierto, pero sobre todo a los participantes y las participantes del datón. Gracias. Nada más por último para comentarles, dejamos en los asientos y en las mesas algunos materiales que hemos co-creado en un colaborativo. Por ejemplo, tenemos la guía para el cambio de identidad de género. Aquí es una guía de los trámites que una persona quiere hacer. También tenemos una guía de acceso a la salud de las personas de la diversidad sexual. Tenemos lo que es la guía de credencialización. Sí, que esto es importante, ¿no? O sea, justamente para facilitar qué documentos, o sea, que las personas que están en situación de reinserción social puedan obtener documentos de identificación para acceder a su vez a empleos, apoyos y demás. Y también está el protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, que está vinculado mucho con el tema de situaciones de emergencias, crisis climáticas y demás. Y bueno, pues eso es todo para que lo tengan y lo aprovechen. Muchas gracias.